Bendecidos, bendecidos, buenas noches para todos, qué bueno saludarlos. Dios bendiga a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes. Qué bueno poder darle la bienvenida en esta noche donde vamos a tener un tiempo glorioso. Esta es una noche muy bendecida de parte del Señor. Así que Dios bendiga a todos los amigos que ya se están conectando como cada semana. Siempre que tenemos un live, siempre tenemos ahí personas y amigos que están de diferentes lugares esperando la palabra, esperando que se les suelte la palabra. Así que Dios bendiga a todos los que ya están. Veo que hay varios ya de la escuela profética, veo que hay varios alumnos ya, veo que Casa de Fe Tugla ya está, Pastora Selmira de Mies Central ya están. Wow, ahí están entrando, ahí sigue entrando Venezuela, sigue entrando Guatemala, sigue entrando Colombia. Bienvenido Estados Unidos, bienvenido España también, Nati Fernández de España, Dios te bendiga. Ahí bendecimos a todos los amigos que se están sumando en esta noche donde ustedes, como les decía hace unos días atrás, no entro siempre a las redes, entro muy pocas veces en la semana, pero cada vez que entramos, entro porque hay una palabra de parte de Dios para bendecir y para compartir con todos. Hace unos días atrás hemos dado inicio a la tercera escuela profética en línea, donde se han sumado muchos alumnos de diferentes países y hemos estado hablando sobre algunos temas muy importantes. Y dentro de esos temas estuvimos hablando sobre la intercesión, la importancia de la intercesión y más para este tiempo con todo lo que estamos viviendo. Por eso en esta noche nos va a acompañar una pastora muy querida por nosotros, muy respetada, la pastora Sonia Luna de Guatemala, de Casa de Dios. Ella va a estar compartiendo con nosotros un tema sobre la intercesión y de esa forma también bendecirnos a todos los amigos que nos siguen a través de las redes y también sumar a todo lo que hemos hablado ya esta semana en la escuela profética que hemos iniciado el sábado que pasó. Y hemos estado hablando parte de todo lo que tiene que ver con la intercesión. Pero bien, vamos a bendecirlos a todos. Arrancamos este tiempo, oramos al Señor. Y usted que está del otro lado, hágame un favor, dele compartir ahí, porque de seguro el live de esta noche va a ser muy edificante y va a ser muy enriquecedor para todos los ministerios que lo puedan alcanzar. Así que usted que está del otro lado, dele compartir, por favor, dele compartir. Así muchos se empiezan a conectar también de otros lugares. Ya tenemos muchos que están conectados ahí, ya tenemos muchos amigos y sean muy bienvenidos. Tierra del Fuego ya se conectó también, Estados Unidos está entrando. Bienvenido a todos los que están sumándose a la transmisión de esta noche. Dios los bendiga. Bendecimos a la Patagonia, Venezuela, ya están entrando también muchos de Venezuela, como que Venezuela hoy se quiere llevar toda la intercesión. Y de hecho, el lunes que pasó estuvimos sumados a la intercesión por Venezuela. Ahí nos unimos para orar el lunes que pasó por la querida nación de Venezuela. También Chile está con nosotros del otro lado, ya ingresó San Francisco, California, Pastora Lourdes, Dios te bendiga, una hija del ministerio, ya también está con nosotros. Venezuela sigue entrando, Colombia sigue entrando. Bien, oramos para que Dios bendiga este tiempo. Padre, qué bueno compartir este tiempo a través de esta plataforma de Instagram para bendecir a todos los amigos que nos siguen a través de las redes. Qué bueno, Señor, hablar de muchas cosas es muy bueno y enriquecedor, pero qué bueno es hablar de la intercesión, Señor, de esa palabra que es un fundamento, esa palabra, Señor, que ha desatado cosas poderosas a través de la Biblia y a través de la vida. Todo lo que hemos concurrido a la intercesión y a la oración, hemos visto milagros poderosos y creemos, Señor, que en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, si hay algo que va a traer un tiempo de cambio, es el fortalecer, Señor, a los intercesores, y como buenos intercesores levantarnos para atalayar sobre las naciones. En el nombre de Jesús los bendigo a todos los amigos que ya están del otro lado. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los bendiga.
Qué bueno saber que ya están todos los amigos ahí conectándose. Dios los bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes. Ecuador ya está, Venezuela sigue entrando. Ahí Guatemala, veo que los amigos de Guatemala siguen saludando, están ingresando. Así que bien, como les decía, hemos iniciado el sábado que pasó la tercera escuela profética en línea. Hemos recibido muchos alumnos de diferentes países. Ya hemos cerrado la escuela profética de este año. Hemos abierto 3 y graduamos en diciembre de este año. Estamos graduando las 3 escuelas proféticas que hemos abierto. Y dentro de lo que hemos estado hablando el sábado de la semana pasada, estuvimos viendo sobre el ABC del campo de lo profético. Usted sabe que hablar del campo de lo profético es algo que tiene tantas cosas para hablar. Hablar de la profecía es tan enriquecedor. Hablar del campo de la profecía es tan profundo, es tan amplio. Tiene tantas cosas poderosas para poder compartir ahí. Y dentro de todo lo que hemos hablado en el ABC del campo de la profecía, estuvimos viendo la semana que pasó los escalones, y los escalones del campo profético. Número 1 es la unción profética, y la unción profética es tener la sensibilidad para oír a Dios en un determinado momento. De eso hemos estado hablando la semana pasada. El primer nivel de este campo profético dijimos que es la unción profética, y esa unción Dios se la puede soltar a través de diferentes situaciones. Dios la unción profética la ha soltado cuando vamos a la Biblia a través de los impíos. Cuando Dios quiere hablar a alguien, Dios va a utilizar cualquier medio para Él poder hablar con nosotros. Cuando Dios quiere hablar a alguien, cuando Dios quiere decir algo, Él va a utilizar cualquier medio. Por eso cuando miramos al espíritu de la profecía o la unción profética, encontramos al rey Artajerjes que mira a Nehemías y le dice: vení acá, Nehemías, porque no sé lo que te pasa, o estás mal. Y le dijo a Artajerjes, un rey impío que no conocía nada de dones, ni de Dios, ni de nada, aquel rey impío le dice a Nehemías: ya sé lo que tenés. Está contrito tu corazón, tenés aflicción de espíritu. Un rey impío le da una palabra de ciencia al hombre de Dios llamado Nehemías, porque eso es la unción profética o el espíritu de la profecía, que Dios lo suelta a través de un impío para hablarle a usted. Que Dios suelta el espíritu de la profecía a alguien que conozca o no conoce a Dios. Y la Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Ahí encontramos la necesidad de Dios de relacionarse con la gente. Por eso el espíritu de la profecía Dios lo suelta a un pecador, a un impío, a un salvo, alguien que se congrega, alguien de nuestro entorno. Dios suelta el espíritu de la profecía a quien sea. Ejemplo de eso, el espíritu de la profecía cayó sobre los animales. ¿Quién le profetizó a Pedro? A Pedro le profetizó el gallo. ¿Usted recuerda esa historia? Jesús le dijo: cuando el gallo cante, me vas a negar. Cuando el gallo cante, o sea que el profeta de Pedro fue un gallo. El profeta del profeta Balaam, ¿quién fue? Un burro, fue un animal. O sea que cuando Dios quiere hablar a alguien, va a usar hasta los animales para Él poder darte una palabra a vos o a mí o a quien sea. Entonces ese es el primer nivel del espíritu del campo de lo profético que hemos estado viendo la semana que pasó. Y eso tiene que ver con tener sensibilidad para oír la voz del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, el segundo escalón del campo de lo profético tiene que ver con la intercesión. Y también le decía la semana pasada que el interceder, cuando Dios te mete en el campo de la intercesión, Dios te arruina la vida. Eso es lo que decía yo la semana pasada, enseñándole en la escuela profética, que Dios te arruina la vida cuando te metió en el campo de la intercesión. Pero tranquilo, y le voy a explicar por qué. ¿Sabe por qué? Porque la gente, cuando Dios te mete en el campo de la intercesión, Dios te arruina la vida del egoísmo, porque mientras tenés una vida de oración, orar es hablar desde mi corazón, y en mi corazón están mis hijos, mi esposa, mi familia, mi economía, mi salud, y todo lo mío está en mi corazón. Pero cuando Dios te mete en el campo de la intercesión, te arruina la vida del egoísmo, porque usted no ora desde su corazón,
corazón, ahora usted comienza a orar desde el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios están no tus hijos, todos los hijos, no mi familia, todas las familias, no mi economía, sino la economía mundial. En el corazón de Dios ya no está lo mío, sino ya están los intereses del mundo. Por eso es cuando Dios te mete en el campo de la intercesión, Dios te mete y te arruina la vida del egoísmo. Y el tercer nivel del campo de lo profético que hemos hablado la semana pasada fue cuando estás en el tiempo de intercesión y de repente Dios te habla sobre alguien en especial, un pastor, una pastora, un líder o alguien que usted no conozca, o sobre un país en especial, y usted dice: yo nunca llegué a ese país, no sé cómo será, pero usted se pone a orar por esa persona o se pone a orar por esa nación. ¿Qué es lo que pasó? Estando en el segundo nivel llamado intercesión, te visitó el espíritu de la profecía. O sea que estando en el segundo nivel, te visitó el primer nivel, el espíritu profético, y a eso se le llama la intercesión profética. O sea que interceder proféticamente no tiene que ver con hablarle a la gente. La intercesión profética tiene que ver con hablar al mundo espiritual. Ese es un nivel más elevado. Eso es más elevado que la intercesión. Eso tiene que ver con la intercesión profética. Ya cuando usted estuvo ahí intercediendo, se le dio la lista de intercesión de su congregación y usted estuvo ahí intercediendo, pero de repente tiene experiencias proféticas. Y ahí se juntó el primer nivel con el segundo. Eso es intercesión profética. Y en cuarto lugar, hemos hablado la semana pasada sobre el don de profecía. En la intercesión profética es hablar al mundo espiritual de la gente, pero el don de la profecía es hablar a la gente. La intercesión profética es hablar al mundo espiritual, es hablar arriba, pero el don de profecía, que es el siguiente escalón, ya es hablar a la gente, ya no es hablar al mundo espiritual, ya es hablar a la gente, y eso tiene que ver con un regalo del espíritu, el don de profecía. Y de eso hemos estado hablando en la escuela profética del sábado que pasó. Mañana ya arrancamos con la siguiente clase. A todos los estudiantes que están del otro lado, sean muy bienvenidos. Qué bueno saber que están del otro lado. Así que ahí los bendecimos a todos. Creo que ya está la pastora con nosotros del otro lado. Le vamos a dar la bienvenida para tomar este tiempo y para darle todo para que lo pueda ministrar en esta noche, donde desde ya es una bendición poder contar con ella. Así que usted que está del otro lado, reciba toda la palabra en esta noche. Pastora Sonia, buenas noches, qué lindo tenerla. Buenas noches, es un gran gusto poderlo ver y acompañarlos con este tema tan delicado y tan importante. Gracias, le mando saludos a la familia, por favor, un gran abrazo, y aquí estoy para servirle en lo que se pueda. Gracias, pastora. Es una alegría tenerla a ustedes. Les apreciamos, les queremos. Y como les decía recién a los amigos acá en la plataforma, que la semana pasada arrancamos con la tercera escuela profética en línea. Ajá. Y la primera clase que hemos hablado, estuvimos hablando sobre los niveles o el ABC de la profecía, que nosotros cada vez que hablamos sobre el ABC, para nosotros el ABC es el espíritu de la profecía, la intercesión profética y los dones proféticos, que de eso ya estuvimos hablando. Ahora tenemos, gran parte de los estudiantes están del otro lado. Claro. Y entendiendo que usted, aparte de ser pastora, tiene una carga fuerte por la intercesión, porque escuchar a la pastora Sonia es escuchar la intercesión. De hecho, cuando yo hice el modelo de Jesús, usted nos enseñó sobre intercesión. Así es, el CIEM, el Centro Internacional de Estudios Ministeriales. Pues es un gran privilegio, profeta Hernán. Yo lo conocí en el ambiente de Quetzaltenango, con la familia Avelar, y me recuerdo que me quedé muy impresionada de su persona, de su ministerio, porque nos dio una palabra tan poderosa, lanzó algo sobre mi vida, la de mi esposo, la de mis hijos, que le puedo confirmar el día de hoy que se ha cumplido cada una de esas cosas. Entonces, con ese poder de la palabra tan acertada, ¿cómo no me iba a llamar la atención? Ha sido de gran bendición para todos.
Y quiero hacer una pausa aquí. Yo quiero preguntar si está llegando bien mi sonido, está llegando a tiempo o con un poquito de atraso, ¿cómo me oye? Está todo bien, pastora, se Ah, escucha ok. bien, se ve bien, todo en orden. Ah, muy Excelente. bien, muy bien. Pues es un tema que yo creo que es bastante delicado. Gracias, para mí es un gran honor. Lo hablo con mucha humildad y con mucho temor porque es bastante delicado. En este ambiente de oración y de intercesión y de profecía, pues uno está siendo literalmente un instrumento de Dios para decir muchas cosas que Él nos muestra, ¿verdad? Entonces Exacto. no es tan fácil soltarse en este tema, porque sí hay cosas muy puntuales. Lo que sí puedo decir antes de que entremos en la materia es que el Espíritu Santo está transformando todas las áreas, profeta, hasta la Amén. de intercesión, porque han Wow. habido prejuicios, paradigmas, hay puntos ahí que la gente se queda por tradición, o por venir de otras religiones y cree que en el Evangelio lo tiene que practicar de la misma forma. Y eso me impresiona, porque fue puntual de curso a curso. Siempre las mismas dudas, casi que las mismas. Y entonces es un deleite hablar ese tema. Sí, la verdad que es un deleite y cuando estudiamos lo que son los avivamientos mundiales, todos los avivamientos fueron a través de la intercesión, no hubo otra cosa, no hubo otra cosa, fue como la raíz, como la semilla, el poder de la intercesión, ¿no? En los avivamientos Así es. mundiales. Antes de dejarle el tiempo, pastora, para que usted nos pueda compartir una palabra, tengo acá algunas preguntas para que nos puedan ayudar a todos los que estamos trabajando en este campo. Muy bien. Quería hacerle la primera. Y la primera pregunta que quería hacerle es, la intercesión en el mundo espiritual, ¿lo puede todo? ¿Puede hacer todo la intercesión o no? La respuesta a mi criterio es que sí. Si conozco la palabra del Señor, puedo confirmar que tenemos un intercesor interno, que es el mismo Espíritu Santo, y tenemos un intercesor externo, que es Jesucristo, porque dice la palabra que está a la diestra del Padre. Y hay un versículo, no sé si quiere que lo lea, Sí, claro. dice acá en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y dice en Romanos 26, ahí más adelante, 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, sí, yo creo y mi respuesta es que la intercesión puede cambiar el mundo espiritual, puede cambiar todo en el mundo Todo. espiritual. Excelente. Hay otra de las preguntas que mayormente se hacen los pastores o los líderes a la hora de tener gente en la intercesión y es, hoy tenemos un grupo de personas, quizás no en todas las congregaciones, pero sí en la mayoría, donde tienen dones, manejan dones, ¿Sí? tienen experiencias divinas, pero hay un gran problema y es que, ahí va la pregunta, Dios respalda la intercesión de personas con un espíritu de rebeldía, aunque tengan dones. ¿Qué pregunta la que me lanzó, Dios mío? Vaya que estoy hasta aquí en Guatemala. Aquí puedo salir corriendo y cerrar la puerta. Aquí va una respuesta que a mí también me impresionó. Yo creo que la podemos leer directamente en la Biblia en 2 de Samuel 11:2. Y es el ejemplo del rey David. Aquí vamos a ver cómo el rey David actuó con rebeldía y en un solo versículo él se arrepiente Wow, y el Señor le perdona. cierto. Entonces dice acá en 2 de Samuel 11:2,
Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ustedes, tan estudiosos de la palabra, yo creo que ya saben de qué es la historia, lo pueden seguir leyendo ahí, pero vámonos al versículo 11 de segunda de Samuel 12. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, ¿qué veo acá? Dice, y sigue ahí, más por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David fue rebelde, se puso los moños, como diríamos en Guatemala. Ese día no se quiso levantar y eso lo estábamos platicando con una líder, amiga hoy, que me ayudó mucho con este tema. Y me dice, y vemos que sí, hay rebeldía en él. Él se levantó tarde y cuando se levanta tarde, lo que entra en sus ojos fue completamente diferente. Él movió todas las piezas para quedarse con esa mujer que le agradó, pero después dice que él se arrepintió y Jehová remitió su pecado. Él se levantó en la historia más adelante con mucha... ¿cómo diríamos? Arrepentimiento, porque hubo una consecuencia a causa de esa rebeldía. Y era que ese hijo deseado de esa mujer que le gustó, murió. Y ahí se mira cómo él entra a otro nivel en medio de una rebeldía. Entonces, yo en lo personal creo que el Señor nos está probando y no es tanto en nuestra conducta perfecta, o si llenamos los requisitos de un obispo, como dice la palabra, sino realmente Él ve nuestro arrepentimiento y hasta en qué punto nos levantamos para defender a su pueblo, a defender al necesitado, a hacer justicia, porque si en algo se levantó David fue en eso. Él se levantó a proteger su pueblo. Entonces, no lo puedo juzgar, porque si lo juzgo, Dios mío, en el caso del rey David hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero el Señor lo levantó y todo el pueblo lo ama hasta el día de hoy. Excelente, No sé si excelente. quedó Sí, contestada mi pregunta, si estoy pasando el clarísimo. examen. Clarísimo, pastora, muy claro, excelente, muy Muy bueno. bien. También, por otro lado, todos los intercesores tenemos herramientas. Las Ajá. herramientas de vigilias, ayunos, clamor, gemido indecible y demás. Para usted, ¿cuáles serían las herramientas que todo intercesor nunca debería descuidar? La primera es la palabra del Señor, ¿verdad? Y la más importante, de ahí podría decir en actitudes como empatía, ser obediente, ser constante, pero realmente la herramienta como tal es la palabra de Dios, porque hay una porción en la palabra, Hernán, que me vino a pegar muy duro en mi corazón y en mi mente, y fue la intercesión de Moisés. Cuando él había sido manso con su pueblo y había tenido paciencia a la hora de que ellos levantaron otro becerro, otros ídolos, un montón de conductas malas en el pueblo, ¿verdad? Y en ese momento que a Dios no le agrada y Dios quiere hacer su justicia, Moisés pudo haber dicho, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo, ya no los aguanto. Cuando abrí el mar, esto pasó. Cuando subí por las tablas de la ley, esto pasó. Cuando esto y esto y esto, el pueblo no me ha ayudado en nada, al contrario, me critica, va en contra mía. Obviamente es una explicación versión Sonia de Luna, ¿verdad? Entonces, en ese momento el Señor le dice, los voy a destruir. Y ahí veo la intercesión poderosa que me cambió también a mí, donde dice, habla con Dios. Es una conversación de doble vía. Esa conversación es divina.
Él habla con Dios, Dios le habla, él le vuelve a hablar y le dice, Moisés, Señor, no te enojes en contra de ellos. Acuérdate que tú le prometiste que ibas a ser su Dios. Acuérdate. Entonces, ese acuérdate tiene que ver con la palabra del Señor. Si un intercesor no se presenta delante del Señor, acuérdate de esa palabra, no tiene la herramienta necesaria para interceder y para que no tenga éxito o no tenga el logro que quiera la intercesión. Wow, wow. O sea que uno de las herramientas más poderosas es el poder de la palabra, y eso mi mente volaba mientras usted hablaba. Cuando Jesús estuvo ahí en el pináculo del monte con el diablo, lo primero que saltó el maestro fue con la palabra, ¿no? A la hora de la intercesión y guerra espiritual que hizo Jesús ahí, hizo las dos cosas a la vez, ¿no? Y cómo desató la palabra. Y yo creo que por años hemos tenido intercesores que han sido muy buenos orando, pero muy débiles en la palabra. Y qué bueno poder recalcar esto que es tan importante. Así Es lo como en más la vida de importante. oración de uno Creo tiene que es que lo ser la más vida de la palabra. importante. Lo más importante porque si no caemos, como dice Mateo, en la vana palabrería, en la repetición vana de muchas cosas, ya se vuelve un diálogo aprendido y realmente a Dios lo que le agrada es que recurramos a su palabra. Y cuando recurrimos a esas promesas, cambia nuestro interior. Literalmente se nota que la palabra tiene vida y es eficaz, porque cuando usamos la palabra, cualquier petición que sea, cualquier necesidad, angustia, época que estemos pasando, solo declarar la palabra que es de Dios ya nos trae vida y cambia nuestra forma de orar e interceder. Wow, interesante, buenísimo. Hablando también sobre la intercesión y todo lo que estamos viendo hoy, pastora, con el tema de la pandemia, quiero cerrar haciéndole dos preguntas sobre el tema de intercesión y pandemia. Entonces, ¿en qué dirección debe clamar un intercesor en este tiempo de pandemia, donde usted vio que hay muchas líneas de pensamiento, que viene el Señor, que no viene, que sí, que mañana, que pasado, que bueno, que cuestiones así, y de repente nos han comentado algunos intercesores cómo tenemos que interceder en este tiempo de pandemia? Que nos... En lo que he aprendido, que es una experiencia muy corta a comparación de ustedes, porque realmente tengo que hacer mención de eso, yo me pude dar cuenta en el momento en que estaban las plagas en Egipto y vi la conducta tanto de Moisés como del faraón, ¿es verdad? O ya le cambié, si faraón era. ¿Sí? Bueno, y si Sí, no, sí. pues que alguien nos escriba y que nos corrija ahí. Pero la conducta ahí fue que el líder espiritual estaba parado en decir, deja que mi pueblo me sirva. Wow. Y esa es Bien. la conducta que yo veo ahí. Él estaba siempre presentándose delante de él y decirle, yo solo vengo a decirte que si tú no dejas que tu pueblo me sirva, va a pasar esto y esto. Yo lo único que te pido es que te podamos servir. Yo creo que lo podemos aplicar al día de hoy y decir, Señor, aunque haya una opresión a nivel mundial que nos quiera meter miedo y temor, ayúdanos para que nosotros podamos ser libres de esa opresión y que nuestra gente te sirva. No es literalmente en un púlpito o parado en un solo lugar, sino realmente que la gente no tenga el temor de presentar a un Cristo que trae salvación, a un Cristo que trae, ¿verdad?, vida eterna, y es presentar a nuestro Señor. Entonces nuestra postura es que se pueda quitar toda opresión, es lo que yo creo. Y que lo que querramos nosotros, los líderes espirituales, declarar sobre el reino de Dios, no tenga esa opresión, que podamos ser libres. Ese es mi criterio, pero hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo nos podemos levantar a interceder, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay diferentes comportamientos de los líderes ante esta clase de opresión, pero esa es la con la que mejor les puedo explicar hoy. Ahí está, perdón, ahí está el mejor ejemplo. Excelente. Bien, y ya para cerrar las preguntas, pastora, y luego ya dejarle
unos minutitos para que nos pueda compartir un mensaje esta noche, ya que el tiempo en Instagram es 1 hora y se corta. Entonces queremos aprovechar bien todo. Entonces, la última pregunta, en medio de la situación, hablando de pandemia que estamos viviendo, ¿Dios ha tratado algo en particular con usted en respecto de toda esta situación de pandemia, de todo este tema del COVID? ¿Qué fue lo que Dios trató con usted en este periodo? ¿Me podría hacer un poquitito mejor la pregunta? ¿Cómo enfocado cómo? A ver. Que en medio de esta situación que estamos viviendo, hablando siempre de la pandemia, ¿Dios Ajá. ha tratado algo en particular con usted al respecto de todo este tema del COVID? ¿Qué recibió de parte de Dios? ¿Qué Dios le habló? ¿Qué dirección tiene de Dios sobre todo esto? Lo primero que yo viví, voy a ser muy honesta, Hernán, es que viví mucho miedo y temor, porque al principio me basaba mucho en las noticias del gobierno, que sacaba el presidente. Entonces hubo una noche donde me cargué, me fui a llorar. Sí pude sentir que había un espíritu de temor y de miedo. Mi esposo me vio el semblante, me vio la cara y me dijo, sí, anda a orar, por favor. Y cuando yo me voy a orar, el Señor me revela que Él es un Dios de pactos y Él es un Dios de pactos de paz. A veces decimos que es un Dios amor, pero es un Dios de paz. Y cuando me meto a investigar lo que es realmente nuestro Dios de paz, me quedé impresionada, porque Él nos enseña que el Evangelio, a su Hijo le llama que Él trae las buenas nuevas de paz. Él dice que el Evangelio es para apaciguar a la grey y que estamos revestidos del poder del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo es paz. Lo primero que vino a pegar a mi ser fue obtener esa paz que viene de Dios, una paz sobrenatural, no la de Dios, sino la de Él mismo, no conocer la paz, sino vivir la paz de Él, no sé si me explico. Sí, entiendo. Pero Él es Dios de paz, así como decimos que es Dios amor, es Dios de paz. Wow. No sé si logré, hay varias áreas, esa fue la primera, y perdón, voy a mover el teléfono acá porque hay un cable que me está molestando, ahí está. Perdón por eso, pero estas cuestiones de tecnología, sí, Dios mío, ahí está. Muy bien. Entonces, lo primero fue no dejar que Dios, que el mundo, Satanás, robara mi paz, porque yo estoy equipada con el verdadero Dios de paz y tenía que recuperar esa paz que me había quitado las noticias. Lo transmití inmediatamente, se lo compartí a los intercesores y a la gente cercana, porque cuando uno no tiene paz, comienza a ver todo negativo, ya no ve el siguiente paso, hay incertidumbre, no ve el futuro. Y si Él nos ha equipado con todo esto, vamos a seguir adelante, definitivamente. Y ese fue lo primero, ¿verdad? Bien. Hay más, pero me quedo con ese. Bien, cuando empezamos con todo este tema de la cuarentena también, el padre me había hablado sobre una palabra que habló ahí el profeta cuando decía que somos prisioneros de esperanzas, ¿no? Entonces, al ser con todo este tema de cuarentena, de encierro y demás, que la gente queda como medio traumada, ¿cuál va a ser el próximo paso? Gente muriendo por todos lados, y de repente hablarle que Dios es un Dios de paz. Hablar que Dios es un Dios de esperanza y que nuestro encierro no es que estamos prisioneros a la muerte, sino que estamos prisioneros a las esperanzas. Yo creo que en medio de todo lo que estamos atravesando, a todos los amigos que están conectados hoy, porque hay amigos que estos días me han estado escribiendo y algunos tienen temor que sus seres queridos mueran porque se les confirmó el COVID en algunos países, hijos que tienen temor que sus padres mueran por el COVID porque se lo confirmaron. Yo creo que esta es una noche para que todos los intercesores del otro lado
tomen la palabra, y la palabra de esta noche es: tengan paz. Dios tiene el control de todo, tengan paz. Y si hay algo que estamos prisioneros nosotros, no estamos prisioneros en nuestras casas al dolor, a la muerte, no estamos prisioneros a una enfermedad, estamos prisioneros a nuestras esperanzas que el infierno no las va a poder quitar. Así que bien, ya estamos todos listos los amigos, luego de varias preguntas con la pastora Sonia. Le voy a dejar el tiempo, pastora, para que usted nos pueda compartir el mensaje que el Padre le ha dejado en su corazón acá. Así que el tiempo es suyo. Muchísimas gracias. Pues voy a darle un poquito más de importancia al tema de la paz. Cuando me voy a investigar lo que pasa al pueblo de Dios, me doy cuenta que ellos están viviendo en un contexto de tribulación y aflicción siempre. Cuando ellos dicen shalom, obviamente están declarando la paz de Dios. Ellos estuvieron moviéndose de un territorio a otro, protegiendo a su gente, a su pueblo. Andaban peleando por sus tierras, tenían que proteger sus siembras. Eran oprimidos por su ideología, por lo que creían. Por eso es que necesitaban paz. Claro. Porque todo el tiempo estaban contra ellos, contra ellos, contra ellos. Venían las enfermedades, venía el levantar el decreto de matar a los primogénitos. Era una persecución tras otra, que yo digo: Dios mío, ahora entiendo por qué tú eres nuestro Dios de paz. Él se llama el príncipe de paz, el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo quiere darnos esas fuentes de agua viva, que el fruto es la paz. La palabra, el evangelio, lo vuelvo a decir, son de buenas nuevas, es de apaciguar, no es de atormentar, no es de condenar. Condenados ya estamos, ¿verdad? Lo que necesitamos cambiar es quitar la condenación, porque estamos en el ambiente que está condenado. Entonces, si yo vengo a condenar a alguien, pobrecito, pues, no sé si me explico. No, ya solo con lo que tiene que vivir, y ahora además agregarle nosotros algo. Entonces sí me impresionó, y sí quiero hacer un poquito de pausa en esto, porque a veces cuando estamos en el reino del Señor, a veces hay un gran afán y preocupación por ayudar a los demás, pero hay un momento en que uno tiene que hablar la verdad y decir: yo no tengo paz, yo no puedo ser falso, yo tengo que cuidarme, yo tengo que recuperar la paz que Dios ha puesto en mi corazón y en mi mente. ¿Y cuál es esa paz? La que viene de su palabra. Ahora, cuando yo veo todos esos problemas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, territorial, de relaciones, yo digo: Dios mío, lo que yo estoy viviendo no es nada, pues. Claro. Es muy poquito. Y si usted conoce el territorio de nuestro Señor, Israel, todo eso, no había nada. No había mucha comida, no había plantaciones, no había mucha agua. Todo lo tenían que estar cuidando a lo máximo. Por eso todas las enseñanzas tan sencillas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él siempre nos trataba de bajar y decir: miren en la naturaleza misma nos enseña cómo debe ser nuestro comportamiento. Si no quiere creer a otras cosas, observen la naturaleza. Entonces, esa es la paz que realmente necesitamos recuperar en este tiempo. Y tiene tanto sentido porque dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos la gente va a apostatar de la fe. ¿De qué forma va a apostatar de la fe? Si se agotan emocionalmente, si viene ese miedo, ese temor a sus vidas, va a acabar completamente esa palabra que ha sido sembrada en ellos mucho tiempo atrás. Y hay yo estoy segura que todos los que están conectados con nosotros y tienen relación con usted y tienen relación con nosotros, ellos han podido estar en la palabra y el Señor les ha dado buen alimento. Y ahorita no hay que cometer locuras de tomar decisiones arrebatadas para que lo poquito que tengamos lo perdamos. Es cierto. Lo que tenemos vale oro. Vale oro, el prójimo lo quiere, el que está a la par lo necesita. Entonces, yo tengo acá varios ejemplos de la palabra. Yo creo que esta es una de las
más importantes, ¿verdad?, que podemos compartir en este momento. Pero a mí me impactó, yo voy a buscar aquí el versículo, si me están viendo que estoy tocando acá, es porque quiero buscar un versículo que el Señor ahorita me impresionó. Voy a ver si lo encuentro y si no, pues yo voy a seguir hablando acá. Pues me alegra muchísimo. Yo no sé si alguien quiera escribir, quiera preguntar algo o si tiene algunas preguntas más, profeta, pues las recibo acá y las hablamos, pero a mí me impresionó mucho el comportamiento de la gente en Mateo. Bien. En Mateo 6. Y lo voy a buscar aquí. Hay cosas que Dios nos enseña en el Antiguo Testamento, pero hay otras que tenemos que ponerle mucha atención en el Nuevo Testamento. Disculpe, una consulta sobre lo que nos está comentando, ya que nos dio pie para poder interrumpirle. Sí, por favor. Hablando de la paz, ¿cómo puede mantener la paz un intercesor cuando... estoy preguntando sobre unos casos puntuales de intercesores que han perdido seres queridos por el tema del COVID. ¿Cómo mantener la paz en medio de una pérdida? ¿Cómo mantener la paz en medio de la pérdida de un ser querido, sea hijo o sea padres? ¿Cómo lo podemos mantener, pastora? Dios mío, lo que puedo decir, y no quiero sonar muy religiosa, sino empática, es que sí hay una pérdida y se llama duelo, ¿verdad? Es el proceso que tenemos que vivir. Y hablando y comentándole a un pastor, él me hacía referencia que es un duelo. Un duelo fue creado cuando un hombre se ponía a espaldas de otro hombre, caminaban y cuando se daban vuelta tenían que disparar. Y el que tenía la fortuna de tener la bala, pues iba a matar al otro, ¿verdad? El duelo está entre el dolor y aceptar la pérdida. Wow. Entonces, ahorita el proceso del dolor no se puede acortar con ninguna medicina, no se puede acortar con ningún versículo bíblico, ¿verdad? No se puede con nada, simplemente con el proceso de vivirlo. Y el reconocer la pérdida es lo que nos cuesta más, porque a veces nos sentimos culpables de por qué me siento tan así, por qué me siento tan mal, por qué me siento tan dolida, si realmente yo sé que mi familiar está con el Señor. Hay culpabilidad porque uno dice, no actué rápido, tal vez yo tuve que ver que no lo llevé al doctor, y por qué yo no sabía que tenía otra enfermedad y se le agudizó ahorita. Como que viene un montón de dudas, viene un montón de confusión, que casi siempre uno quiere buscar un culpable. No sé por qué. Como que a la hora de buscar un culpable uno quiere sentir un alivio, pero realmente no es eso. La pérdida pues no estaba a nuestro alcance, nos sentimos impotentes. Lo que sí puedo decirle a todos los que han perdido un ser querido es que hay un versículo que a mí me alimentó y me mantuvo muy bien mucho tiempo, y es: su misericordia es mejor que la vida. Wow. Y uno dice, Señor, ten misericordia de mí. Uno no sabe lo que está diciendo. Es cierto. Pero su misericordia es mejor que la vida. Y yo estoy segura, profeta Hernán, que el punto final de nuestra vida la tiene en control el Señor. Y si nosotros quisiéramos arreglar esa última oración y ese punto final, la arruinaríamos. ¿Verdad? La estaríamos tratando de prolongar, estirar, cambiarla, y realmente tenemos que estar conscientes que es la misericordia de Dios. Y van a estar en la presencia del Señor en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé si le conté esa experiencia, que yo me morí. No. Y lo voy a contar porque yo sé que en este contexto da mucho alivio. Cuando Anita tenía 2 años de edad, yo estaba padeciendo depresión baja, me desmayé y dice mi esposo que se me cruzaron los ojos para atrás. Y yo en ese momento que me desmayé, sí sentí que iba en el famoso túnel, pero yo iba
al éxtasis, a la plenitud. Anita estaba de 2 años y no estaba aferrada a nada. No quería quedarme acá abajo, no me preocupó nada. Yo quería llegar a ese extremo donde estaba el Señor. Yo no creo que me lo inventé, yo no creo que comí algo malo, no, yo creo que así pasó. Cuando ya estaba llegando a ese momento de estar en la presencia del Señor, oigo una voz que me dice, reprendo todo espíritu de muerte y regresas ahora. Y mi esposo oró por mí y me regresé en ese momento. Cuando regreso le dije, ¿por qué oraste por mí? Y él creyó que yo estaba bromeando y me dijo, así como no, me hubiera quedado yo con 3 hijos sola. Yo no sé si ahora la oración la cambia, ¿verdad? No sé. Tal vez sí, pero no le voy a dar la oportunidad que lo piense. Pero en ese momento, profeta, yo me di cuenta que agarré otro nivel de autoridad, porque sí es un abrir y cerrar de ojos, sí es la plenitud, no se aferra uno a nada del mundo, el alma es como imán que se quiere estar en la presencia del Señor. Wow. No tuve la oportunidad de escoger, yo no sé qué hubiera pasado, yo, bueno, no sé, pero en ese momento regresé y ahora ya creo más en el poder que tenemos nosotros de poder orar cuando alguna persona está desahuciada, ¿verdad? O está en sus últimas horas de vida, porque tenemos la autoridad para regresarlos, pero ese no es el tema hoy, aunque sí es un intercesor, claro, Claro, y obviamente. ahora una consulta, obviamente que si al no querer volver es porque es una experiencia gloriosa, ¿no? Se sentir a Dios, o sea, esa experiencia es impresionante la que usted tuvo. ¿En qué piensa usted que después de esa experiencia le cambió algo a usted? Su vida ministerial, su nivel de autoridad, o sea, ¿qué cambio produjo esa experiencia en usted? Porque cuando a mí me toca hablar de eso, yo hablo que son portales que Dios nos abre para poder ingresar, ¿no? Y cada vez que Dios nos mete en esos portales, como que uno vuelve con otro nivel de autoridad, con otro nivel de... Hay algo que sucede en nosotros. En el caso de usted. En el caso mío, me ayudó mucho a valorar la vida, a saber que lo que estaba escrito en la palabra del Señor sí es cierto, que sí uno muere con una esperanza de vida. No hay que morir como los que no tienen esperanza, dice la palabra. Una esperanza de vida, que sí hay una vida eterna, que el amor que Él dice que tiene para con nosotros es genuino y que sí, en un abrir y cerrar de ojos estamos con Él. Definitivamente estamos con Él. Entonces yo tengo autoridad ahorita para no tenerle miedo a la muerte, tengo autoridad para no tenerle miedo a la muerte de alguien más. Puedo con autoridad saber que hay poder en la palabra en ese tiempo que es un misterio, ¿verdad, profeta? Porque el misterio de dejar de tener vida no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. De Dios. Definitivamente, pero en ese momento hay autoridad y yo nuevamente voy a hacer lo que está escrito en la palabra. Y lo practiqué con un niño recién nacido, con una niñita preciosa, lo practiqué con una de 12 años que se fue a la presencia del Señor, con varias, y cada vez tomo más autoridad. Una vez sí le dije, Señor, ¿qué pasa si hubiera resucitado? Yo creo que me muero yo del susto, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que me hubieran tenido que resucitar a mí. Pero el que resucita tiene la historia que contar y realmente no nos corresponde a nosotros, le corresponde al que resucita. Entonces, ¿por qué lo comento acá? Porque es una necesidad muy grande y como intercesores vamos a tener que cubrir esa necesidad ahora más que nunca. No les interesa otro tema, les interesa cómo le puedo llevar paz a mi familiar, a mi vecino, a mi amigo. No sé si me explico. Sí, sí, excelente. Nos iba a compartir un texto, pastora. La Sí, dejo ahí. aquí hay varios que, Dios mío, bueno, me voy a ir al que el Señor me está diciendo. En Mateo 6 es un poquito afuera de lo que hemos estado platicando, pero a mí me impresiona. Cuando está el Señor enseñándonos acerca de la oración y de la intercesión, hay algo muy básico que hace que nuestro corazón sea transformado. Y estos versículos que ven en todo Mateo 6, cuando nos dice cómo debemos de orar, de qué forma orar,
cómo ayunar, ¿verdad? La palabra del Señor dice que no seamos como los hipócritas, que quieren ser vistos por los demás. Y dice que cuando uno ora en la intimidad, con la puerta cerrada, hay una recompensa. Pero el diablo usó, y lo voy a decir así con pausa, espero que no sea mal interpretado, el diablo usó estos versículos para hacerme creer a mí que yo solo tenía que seguir orando en mi casa, en mi cuarto. Él aquí me enseñó, y perdón que me ponga tan emotiva, pero a veces no me recuerdo esto que es tan básico en mi testimonio, y es que él me dice acá, sí, ya tienes tu recompensa, pero la gente necesita que los ayudes a aprender a orar y a interceder. Ustedes conocen más o menos el ambiente de nuestra casa, el trabajo, que hay mucho trabajo que hacer, como para que yo me metiera a un campo nuevo donde iba a demandar tanto, ¿verdad? Como usted decía al principio, cuando uno se mete en la intercesión, ya uno ya se amoló, como diríamos acá. Espero que no sea mala palabra en Argentina. No, no. Pero aquí ya se lo llevó la tostada, como diríamos en buen chapín. Porque ya el egoísmo se queda a un lado y comienza a ser uno más sensible a las necesidades del Señor. Pero aquí la misma escritura, Satanás la quiso usar para que yo me quedara calmadita, cómoda en mi casa. Y cuando salía varias veces la palabra hipócrita, hipócrita, como queriéndome tentar, que yo quería ser vista por hacerlo, dije, este es el diablo desventurado, si me está poniendo esto en mi mente es porque sí es importante orar e interceder. Me voy a levantar a orar y a interceder. Y entonces yo lo he contado en el curso y yo creo que por toda la gente que está alrededor de nosotros, es muy importante que sepan que Dios está buscando a los intercesores. Y desde el famoso versículo de Ezequiel, ¿verdad? Él habla que está viendo, buscando hombres que se pongan a la brecha. Porque él estaba queriendo que se levantaran a hacer el vallado. Ni siquiera de la destrucción de los malos que querían venirlos a destruir. Era la destrucción que el mismo Dios le traía a su gente. Lo voy a volver a repetir. Ese vallado era no de los malos, sino del mismo Dios, porque estaba enojado con ellos. Entonces, quiero que levanten vallado. Él estaba pidiendo que a él lo ayudáramos para no destruir a la gente. Entonces, él quiere que nos levantemos y no lo podemos hacer de una forma con presión, creo yo. Tiene que ser un proceso de transformación en el corazón, ¿verdad? El que es orador se convierte en intercesor. El que es intercesor, el siguiente paso se mete a lo profético, se mete a la guerra espiritual. Son pasos de transformación en el corazón. Entre más tenemos el corazón de Dios, más maduramos y cambiamos. Excelente. Y a la hora de hablar de los intercesores, ¿cuáles son los tips o cuáles son los consejos que usted nos puede dejar? ¿Cómo descubrir los intercesores en nuestros ministerios? Primero, pues gracias por su comprensión. Creo que es muy bueno que sigamos hablando con preguntas, porque sí en el tema tengo bastante, pero yo creo que si tratamos ya el tema de paz, estuvo muy bueno. Que Dios es un Dios excelente. Glorioso. El poder ante la muerte, glorioso, ¿verdad? Si el intercesor no le llama la atención en esas dos, sí que vaya a ser otro ministerio, pues, ¿verdad? Bueno, pero los consejos para los intercesores, ¿cómo descubrirlos? Bueno, sí. Me di cuenta, Hernán, que la gente está muy necesitada y cuando yo comencé a orar a solas e invité a unas líderes, me di cuenta que no les gustaba con facilidad ir a orar. Me puse muy triste, me dolió mi corazón y yo dije, yo no estoy pidiendo que me oigan predicar, yo no estoy pidiendo que oigan mis ideas, yo estoy pidiendo que vengan a orar, ¿qué está pasando aquí? Y el Señor me dijo, intercede por ellos. Entonces yo creo que la gente tiene que vivir eso. Yo me puse a interceder por ellos y después de interceder por ellos pude ver sus necesidades y el discernimiento del Espíritu Santo creció. Pero a la gente hay que invitarla a que vaya y cuando va, ellos tienen que tener esa experiencia
de que la necesidad que tienen la responde y la contesta Dios inmediatamente. Porque yo me di cuenta que un intercesor, cuando se le pedía ir a hacer caminatas o ir con carros a rodear ciertos lugares, iban con mucha facilidad. Pero cuando yo les pedía interceder por la gente cercana que se estaba levantando como líder, no venían igual de fácil. Entonces yo dije, ahí está pasando algo. Y lo que está pasando es que no ven una respuesta inmediata. Entonces no hay realización, hay frustración. Si yo voy a interceder por algo desconocido, la respuesta la voy a ver en el cielo, con el Señor. O tal vez van a pasar muchos años. Pero si yo levanto intercesores que ellos mismos reciben su respuesta ese día, esa semana, los gané para la intercesión y se quedan ahí todo el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Y también hay una gran diferencia entre la intercesión y la intercesión profética, Sí. ¿verdad? Hay algo que divide a un intercesor común y corriente de un intercesor profético como de la gente que ora. ¿Sabe qué? Mientras usted está hablando, hay algo que el Padre me habló hace unos días y se lo comparto también. Gracias. Mirando el tema de los intercesores, el Padre me habló y me dijo, ¿te diste cuenta que Judas nunca oró con Jesús? Me dijo el Espíritu. Y fui a la Biblia y empecé a estudiar. Y es cierto, es más, hasta la noche que fue entregado, cuando lo vinieron a buscar a Jesús, le preguntaron, ¿dónde está? Y Judas le dijo, está orando, está allá. O sea que Judas sabía que el maestro oraba, pero él no oraba con el maestro. Entonces el Padre, ¿sabe? Me habló, pastora, y el Padre me dijo, Hernán, tened cuidado con la gente que está a tu lado, pero que no quiere orar por vos, con vos. Cuando la gente que está a tu lado no quiere orar con vos, por algo no quiere orar, me dijo el Padre. ¿Qué le Sí. parece? Entonces dije, wow, porque cada vez que encontramos a Judas, nunca lo encontramos orando, jamás. Y ni la misma noche que fue entregado el maestro, ¿no? Y entonces el Padre me habló fuerte y me dijo, Hernán, tened cuidado. Toda la gente que camina al lado tuyo, pero cuando lo invitas a orar, no oran con vos, tened cuidado porque algo esconden. Por algo no quieren orar con vos. Entonces, eso me llevó a abrir obviamente mucho más los ojos, a fortalecer el área de los intercesores al lado nuestro y no solamente el área de los intercesores, sino empezar a chequear aquellos que obviamente oran por un lado, los que interceden, que es otro nivel, y también llevar a chequear aquellos que lo hacen proféticamente, los intercesores proféticos. Entonces, cierro ahí el pensamiento, solo que me vino esto y se lo quería compartir. Gracias. Gracias porque es un tema que yo soy una bebé y tengo muy buenos ejemplos. Usted sabe que nuestro deseo y nuestro plan en este año era poder levantar esa intercesión profética. Ya lo teníamos casi armado. Pero yo también creo que los intercesores ya comenzamos a meternos en ese ambiente sin darnos cuenta, porque el Señor comienza a revelar esas porciones de conducta del pueblo de Dios con Dios en el Antiguo Testamento que se vienen a revelar en uno y uno las practica en este momento, ¿verdad? Entonces, para podernos ir a una intercesión profética, ahora hay que estar consciente en los últimos tiempos. ¿Y qué viene en los últimos tiempos? Ganar almas para Cristo, ¿verdad? Que si no nacen de nuevo, ¿verdad? Va a ser muy duro que cambie la nación, que cambie la política, que cambie el vecino. Entonces sí hay cosas bien fuertes en lo profético, es muy fuerte. Bien. ¿Cómo podemos unificar los intercesores o este campo de la intercesión con el área de ganar gente? Porque hay intercesores que dicen, Dios me llamó a mí a orar, yo oro por el que gana, yo intercedo para que sigan ganando, pero yo me siento bien acá. ¿Se puede unificar eso? Ah, sí, y si conoce el corazón de Dios, no lo va a dejar tranquilo para que gane almas. Lo va a inquietar porque el Espíritu de Dios, eso es lo que viene a hacer en nosotros, a transformarnos de tal forma que esa comodidad
de no quedarnos solo nosotros con el Evangelio, la viene a quitar el amor de Dios. Y ahí tiene que pasar algo. Ese intercesor ahorita más que nunca tiene que estar consciente de que si el Señor lo usó para orar, ahora tiene que actuar. Y es muy fácil, nada más educar su vocabulario en decir, tú necesitas a Cristo Jesús. He orado mucho tiempo por esto y yo creo que este es el momento y Dios te está preparando para esta época. Yo estoy para servirte, querés recibir al Señor en tu corazón. Y perdón que lo ponga así tan simple, yo sé que lo sabemos, pero estamos a veces engañados por el mismo Satanás, ¿verdad? Sí, Como sí, sí. decías, que tenemos que Pastor, cumplir ese propósito, pero Él quiere más. sí, pastora, qué pena, mire, estamos a Yo menos de sé, un minuto, nos yo estamos sé, yendo, yo no sé sé, es cómo su se nos va a tiempo. cortar. Bendíganos, bendíganos y Claro que cerramos. sí. Padre, gracias Señor por este medio de comunicación, gracias por las redes sociales, gracias Señor por la obra que has hecho en nuestras vidas. Te suplico en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser constantes, no de doble ánimo, a permanecer en tu reino con ese llamado que nos has dado de intercesores. Reprendo toda mentira del diablo, toda obra de Satanás que quiera llevar muerte, enfermedad a tus hijos. Declaramos vida en nuestras